Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. Del Ecuador que se suman a este proceso de rechazo de la venta del Banco del Pacífico, de la privatización de Refinería Esmeraldas y de otros proyectos, de otros activos rentables de nuestro país. Entonces, le mencionaba que lo que está haciendo ahorita el presidente Lasso es actuando de manera desproporcionada, amenazando, porque es parte de una corriente neoliberal que empezó en el 2017, el 24 de mayo del 2017, con la asunción al poder del traidor Lenín Moreno. Del traidor no a un presidente como Rafael Correa, sino del traidor a la patria. Y ahí es donde yo quisiera enfocarme un poco, porque desde ahí empezaron a crear las condiciones. Empezaron a aplanar el espacio, y el mismo presidente señaló que cualquiera de los dos iban a ser presidente, refiriéndose al líder de Guayaquil y también al actual presidente. Entonces, en ese contexto, la prensa siempre ha estado jugando un papel de desinformar a los ciudadanos y ciudadanas. Cuando se dice una verdad, la pasa una sola vez, y cuando se dicen mentiras, la repiten múltiples ocasiones, que la población termina creyéndolo, lamentablemente. Pero esta población ecuatoriana tiene que resurgir, levantarse, porque no puede permitirse creer, o sea, vivir en las creencias sin el razonamiento lógico, simple. Cuando un presidente fue a decir que había construido, por ejemplo, una carretera y un puente que conducía a la selva a la nada, la prensa simplemente escuchó y publicó, ¿ya? Es decir, haciendo alusión al narcotráfico. Y asimismo, ¿qué pasó después? Dijeron que luego del retorno en China, más bien fueron a decir que tenemos la mejor infraestructura en Latinoamérica, y la prensa no dijo: oiga, presidente, pero usted dijo que ese puente había sido construido hacia la nada. Entonces, de esa forma, la prensa convencional, lamentablemente, juega un papel, digamos, trascendental en la desinformación y manipulación de las personas poco ilustradas, poco informadas. Lamentablemente, las redes sociales son la única alternativa como la que estamos teniendo. Solo agregar, estimado Richard, que imagínese que el Banco del Pacífico creo que tenía alrededor de 2.5 millones de clientes. Entonces, de esos 2.5 millones de clientes irán a pasar probablemente mayormente al Banco de Guayaquil, incrementando el patrimonio del banquero, y con eso va a tener la posibilidad de seguir sosteniéndose en el poder. Y también con la Ley de Desarrollo Económico, que espera recaudar, digamos, de un lado unos 700 millones de dólares, por lo que tiene que ver con las contribuciones de las personas naturales y de las sociedades, y también tiene, digamos, establecido una regularización de los capitales en las guaridas fiscales o bancos offshore. Entonces están tratando de generar condiciones para más evasiones fiscales, que muchos estudiosos hablan de que en el Ecuador se evaden alrededor de 7.000 millones de dólares anuales. Con esos 7.000 millones de dólares anuales se pueden prácticamente cubrir todas las necesidades de la pandemia. No es necesario vender un activo. Ahí se puede observar que estos gobiernos neoliberales son incapaces para administrar los activos rentables de una sociedad como la ecuatoriana. Entonces, ellos se precian de ser los mejores administradores, serán administradores de sus negocios, pero un Estado es otra cosa distinta. Un Estado tiene que manejarlo un estadista, no un gerente de un negocio. Eso quería agregarle, estimado. Lo que hizo es generar las condiciones de confianza a través de cumplir con su programa de gobierno, en primer lugar. Contrario a lo que está haciendo este presidente en funciones, contrario a lo que hizo el expresidente Lenín Moreno, que dijo que la mesa no estaba servida. La deuda externa ecuatoriana, según datos de las propias fuentes, como el Banco Central, el Banco Mundial, el FMI, que son sus socios de los gobiernos neoliberales, había dejado en alrededor de 27.000 millones de dólares lo que es deuda externa pública, y deuda, digamos, total de alrededor de 39.000 millones de dólares, pero nunca llegó a pasar del 40%. Eso por un lado.
Por otro lado, en 10 años el gobierno de Correa hizo obras en un promedio de 9.000 a 10.000 millones de dólares, es decir, cerca de 100.000 millones de dólares durante los 10 años. Bonanza petrolera, dicen unos, y yo digo que puede haber sido en parte una partecita de ello, pero fue una buena gestión de la recaudación tributaria de los evasores fiscales que actuaban como dueños de Hacienda. Los dueños del país. Así actuaron, y por eso es que les duele tanto. Les duele tanto que les haya tocado sus fortunas mal habidas, es decir, sus evasiones eran sus fortunas mal habidas. Entonces con eso hizo obras que ningún gobierno en los últimos 30 o 40 años lo había realizado. Luego Moreno entró a decir todo, menos aceptar que él mismo fue parte de ese gobierno transformador. Claro que en su momento, antes de estar en el poder, lo decía, pero una vez en el poder se vendió a las condiciones del imperialismo neoliberal y los neoliberales criollos ecuatorianos con sede en Guayaquil y en parte en Quito. Entonces se dedicaron a denostar las obras de la Revolución Ciudadana, de la denominada Revolución Ciudadana. Una de las situaciones que es importante también agregar en este contexto referido por el voto nulo ideológico que acaba de hacer usted, estimado Luis, es que es uno de los errores estratégicos que no se deben cometer en una lucha, en una lid política. Los líderes políticos, indígenas, sindicales, populares, campesinos, montubios del país y de la región latinoamericana no deben cometer errores estratégicos. Y Pachacuti y Conalle cometió un error estratégico, pero no conjuntamente con sus bases, sino una cierta cúpula, como alguien ya lo mencionó antes, no todos, pero esa cúpula predominó y promovió el voto nulo ideológico después de haber promovido la campaña por un infiltrado pseudoindígena neoliberal o ONGero como ha sido el señor Carlos Pérez. Entonces, este señor fue apoyado por la CONAIE y por Pachacuti. A Pesillo se fue el señor Leonidas Issa. Yo le dije, ¿por qué le apoyas a Yacu Pérez, a Carlos Pérez? ¿Por qué estás apoyando? ¿Ya? Ellos aducían que es el apoyo al proyecto político de Pachacuti y de la CONAIE, no de la persona. Digo, pretexto de apoyar al proyecto político pondré de candidato a un banquero, porque eso es lo que era Carlos Pérez, pro banquero al menos. Claro, siempre lo fue. Golpista que apoyó el golpe contra los hermanos de Bolivia. Exactamente, entonces yo le hice esa referencia al compañero Leonidas Issa, y lamentablemente él se dejó llevar, y luego de perder promueven el voto nulo ideológico. Ellos son en parte o en gran parte responsables, y en este momento más bien lo que quisiera es que empiece a reconocerlo, y tenemos que rescatar de las ruinas, de las cenizas a nuestro país, pero ahora tenemos que dejar a un lado estas situaciones de divergencias y buscar lo que más nos unan. Lo que más nos une en este momento es la pobreza, la miseria, el desempleo, el sentido común de indignación. Salud, educación, seguridad. Entonces la inseguridad que genera esa cadena nefasta que empieza con el desempleo, con un mal gobierno que todo lo privatiza, que no puede administrar los activos rentables de una economía como la ecuatoriana. Entonces esperamos, yo al menos aspiro y espero que el hermano indígena Leonidas Issa ya deje de hacerle el juego a la derecha con discursos de que incluso el correísmo fue el culpable de la ley de Lazo. Entonces yo no estoy de acuerdo con el hermano Leonidas Issa. ¿Cómo va a decir eso si ellos son parte, nuestras cúpulas? Yo soy base del movimiento indígena, yo soy indígena de la nacionalidad quichua cayambi. Sin embargo, no les voy a apoyar lo que están haciendo ciertas cúpulas lideradas en la Asamblea Nacional por la señora Guadalupe Llori. Entonces, ellos son los que, digamos, tal vez pactaron y están co-gobernando con el gobierno de Lazo en realidad, y luego el culpable, o sea, ya basta de que el culpable sea otro que está a miles de kilómetros de distancia.
Entonces, yo no le defiendo al señor Correa, él tendrá sus... yo al menos pienso que tuvo muchos miles de aciertos y poquísimos desaciertos. Uno de ellos es no haber puesto un ministro indígena en su gobierno. No hubo un ministro indígena, lamentablemente. Eso es lo que me han dicho los indígenas de base. Es que el Correa no puso un solo ministro indígena. Digo, puede ser un error, pero las transformaciones fueron evidentes. Y gracias a su visión de un hombre estadística, administrador de una economía, de una nación, de una sociedad, es lo que pudo establecer estos debates que estamos teniendo. Son de otro nivel. Sin Correa no tuviéramos estos debates, les puedo asegurar, porque estuviéramos en la misma onda, en la misma lógica de una economía de mercado capitalista y sin un criterio crítico que pueda reflexionar sobre cómo se debe administrar la cosa pública, cómo es que se generan los recursos y hacia dónde se deben asignar. Entonces, eso es lo que hizo Correa, supo administrar bien la economía, el presupuesto general del Estado, supo revertir los contratos que antes eran 80% para las transnacionales y un 20% para el sector público, lo revirtió, luego entró Moreno, hizo todo lo contrario. Entonces tenemos que ir a recuperar esta situación y sin miedo a nada, porque no nos queda nada por perder. Usted ha utilizado una frase que tiene que ser punto de partida, y es que las bases primero tienen que movilizarse de donde están en este momento sosteniendo a cúpulas dirigenciales, sindicales, indígenas, caducas, vendepatrias. Hay que reestructurar esas bases. Y para reestructurar esas bases tenemos que generar espacios como estos para que se vaya generando conciencia, pero el tiempo apremia, el tiempo corre, el tiempo no anda en tortuga, el tiempo vuela, hay que acelerar este proceso. Entonces, lo que usted ha indicado es correcto, hay que empezar quitando las bases para que no le sigan sosteniendo a esas cúpulas, a ciertas cúpulas, como he dicho, porque Leonidas Issa, como yo reitero, es uno de los rescatables, uno de los que todavía está en un proceso de formación política, geopolítica, y que se puede direccionar sus esfuerzos, sus fuerzas y esfuerzos desde arriba también, pero indicarle que también tiene que ser tomada en cuenta las bases. Ángel Tipantuña es uno de los que yo al menos considero que es uno de los líderes jóvenes que puede liderar este proceso desde las bases y confluir en una movilización nacional. Es decir, él debería empezar convocando a una movilización, a una concentración en determinadas, digamos, fechas específicas. Se acerca el 21 de enero, es especial, digamos, porque el movimiento indígena el 21 de enero estuvo formando parte de las luchas en momentos previos, anteriores. Entonces, yo sé que está asociado también a lo que es el expresidente Gutiérrez, que asumió el poder con nuestras bases, con nuestro apoyo. Yo fui uno de los que apoyé la campaña de Gutiérrez porque la alianza era 318 en su momento, pero asimismo pasó 6 meses y luego se vendió al Fondo Monetario Internacional y el resto de la historia ya lo sabemos. Entonces, pero es importante que esas bases la podamos movilizar con un liderazgo joven como Ángel Tipantuña, al menos a nivel nacional. Y luego habrá que ir conformando a nivel local. Lamentablemente existe, digamos, una situación precaria en la parte económica de las personas que quisiéramos movilizar, organizar, y eso, digamos, ahorita cuenta el gobierno y sus funcionarios. Y digo esto porque hay dirigentes que están siendo cooptados en la zona de Cayambe, hay dirigentes que están asumiendo cargos de lo que son jefaturas políticas, de lo que son espacios de tránsito, de lo que son el tema de recaudación de impuestos, es decir, entonces están en otro ámbito y ellos tienen la capacidad de movilizar, pero ellos tienen otra
perspectiva ideológica, lamentablemente. Con Correa ni a la esquina se mantienen algunos, pero hay gente que sin la capacidad económica y con la ideología clara de lo que se debe hacer en principio para, digamos, orientarnos hacia lo que significa promover una propuesta de recuperación en las elecciones seccionales del 2023 y rumbo a las presidenciales de 2025. En cambio, hay esas restricciones presupuestarias, digamos. Entonces, esas son las debilidades que tenemos. Y deberíamos hacer alianzas, ya que la derecha hace alianzas, ellos se unen. A nosotros nos dice que es o sea, que sepamos hacerlas de forma individual, lo dicen, pero ellos en cambio se unen. La Alianza del Pacífico es una de ellas que se unen. En cambio, nosotros tenemos los espacios como el ALBA, bueno, no recuerdo ahora el otro espacio de integración latinoamericana. ¿Qué pasa con los países progresistas? Yo diría con Rusia, ahora con Argentina, con Chile, bueno, todavía no toma posesión, con Nicaragua. Es decir, deberíamos empezar a retomar el tema de la formación de los cuadros, inclusive dentro de este proceso, porque no debe ser coyunturalista la situación. Debemos tener una visión de largo plazo, de mediano y largo plazo. En el corto plazo, obviamente, necesitamos empezar a movilizarnos para evitar la venta de activos rentables como el Banco del Pacífico, Refinería Esmeraldas y entre otros bienes del Estado ecuatoriano. Pero en el mediano y largo plazo tenemos que ir conformando y formando nuevos cuadros, nuevos líderes con preparación académica y profesional, con esa visión de conquistar derechos para los pueblos, más derechos para los pueblos, y no más bien con esa visión de las ONGs que han formado muchos dirigentes indígenas, como las que ya había referido de la Conaya y Pachacuti. Ellos son los que lamentablemente tienen esta orientación. Correcto, Francisco. Acertado criterio. Entiendo que tienes también tiempo limitado por el tiempo, ya estamos cerca de las 12 de la noche. Pero Francisco, te vamos a invitar en otra oportunidad para conversar de varios temas importantes. Saco como conclusión de esta entrevista, hay que ir a la resistencia, es un derecho constitucional. Hay que llamar a la unidad, pero desde las bases, con el poder popular. Si las bases se abren, los de arriba caen, y caen patada arriba. Ya es hora entonces de que el poder popular retome aquello que es precisamente el poder para el pueblo. Francisco, palabras finales para Hechos Ecuador. Yupaychani, Tucuya, Mashicuna, Ecuador, Mamayacta, Yupaychani, Kai Rimaita, Karashkamanda. Por esta entrevista, muchas gracias a las ecuatorianas y ecuatorianos que nos han seguido por las redes sociales desde cualquier espacio, desde cualquier rincón, en tiempo real. Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme mediante Hechos de Ecuador. Sigan adelante promoviendo voces nuevas, voces que no se dobleguen, voces que sean altisonantes contra el imperialismo. Voces que no se callen en el desierto, como decían, pero hay que gritar porque si no gritamos nadie escuchará nuestro silencio. Voy a decir solo una frase del legendario profesor bilingüe quichua-castellano, Neptalí Urcuango Ayala. Él solía decir: la paciencia vence lo que la constancia no alcanza. Ya hemos tenido paciencia, hemos sido constantes en la resistencia, pero tenemos que ir a la proactividad que viene siendo la movilización. Y la movilización primero quitando las bases de sostener a esas pirámides de élites nefastas que han contribuido a la restauración neoliberal con efectos adversos para los ecuatorianos y ecuatorianas, que prácticamente más de el 70% están en el desempleo, solo el 30% con un empleo algo adecuado. Entonces eso sí es bastante grave. La población económicamente activa está destrozada en ese sentido. No hay capacidad de
adquisitiva, no hay capacidad de consumo, el poder de compra ha vuelto a los términos de hace 10 años prácticamente. El PIB per cápita del 2021 está prácticamente ha vuelto a lo que es 2011, 2012. Entonces tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir reflexionando, pero sobre todo ya es importante que vayamos a la movilización, sin miedo, sin temor, porque no nos queda nada más que perder. Eso nada más. Muchas gracias. Sé que Neftalí fue tu papá. Un abrazo. Gracias, Francisco. Gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, Luis, igualmente, Richard. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.